Hola, soy la alumna Marta Jimena Pérez Rivera, que actualmente estudia Trabajo Social Jurídico y que a continuación presentaré el tema de el delito, el delincuente y las relaciones sociales. El delito. Cuando hablamos de un delito o un crimen, hacemos alusión a una conducta social que violenta los códigos de convivencia, legalidad establecidos en la ley y que por lo tanto se considera un hecho culpable, imputable, típico y antijurídico. Es decir, una acción o omisión contraria a las leyes por las que elegimos regirnos y que por ende amerita un castigo, que puede ser la cárcel o otros. La importancia de buenas leyes y planes en materia de políticas públicas o políticas criminales es crucial para la prevención de un delito, y estas solo pueden ser logradas bajo metódicos estudios sobre la conducta desviada, el sujeto activo del delito, el delito en sí y las víctimas. Todo es estudiado, analizado y explicado mediante la criminología, que es más que nada la ciencia que se encarga de estudiar todos estos fenómenos sobre la delincuencia, el delito y las víctimas. Pero sigamos. El término delito proviene del vocablo latino delinquere, traducible como abandonar el camino, ya que un delito o algo de que aparta el sendero contemplado por la ley para la convivencia pacífica entre los ciudadanos que se acogen a ella, en esa medida, qué cosa es y qué cosa no es un delito. Se establecen los códigos apropiados del ordenamiento jurídico de cada nación, que quiere decir que las leyes de cada país pondrán qué cosa se considera un crimen y qué no. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, los delitos de cualquier índole sexual son castigados, pero en otros países puede que no, o puede que ni siquiera estén identificados como delitos. Pero sigamos, ¿qué elementos forman un delito o elementos de un delito? Primero tenemos la acción o inacción, un acto cometido o dejado de cometer que causa daño a otros. Tenemos la tipicidad, dependiendo de si el delito está contemplado o no en el Código Penal. La juridicidad, dependiendo de si existen o no consideraciones atenuantes que deben ser tomadas en cuenta. Grado de culpabilidad, deseo expreso de cometer el crimen o no. La imputabilidad, capacidad del delincuente de ser sometido a justicia, y la punibilidad, que es la posibilidad de ejecución real de una pena o sanción. Pero hablemos ahora de los tipos de delito. Según sus formas de culpabilidad tenemos el delito doloso. El autor del crimen cometió a conciencia lo que hacía, es decir, fue premeditado. Por ejemplo, tenemos el asesinato, la violación o el robo a mano armada. Y luego tenemos el delito culposo o imprudente. El delincuente no quiso cometer el crimen, pero sin embargo lo hizo, debido a su imprudencia, a su complicidad u otras condiciones atenuantes. Por ejemplo, tenemos atropellar a alguna persona o no hacer bien nuestro trabajo que convenga en algún problema, por ejemplo, los doctores hacia un paciente. Y luego tenemos el delito preintencional. Quien cometió el crimen aspiraba a un hecho de menor o mayor envergadura de lo ocurrido. Por ejemplo, en una pelea decide golpear a su oponente y sin querer lo mata. O también tenemos la violencia doméstica que puede terminar en muerte, pero que al principio no se tenía idea de llegar a ese cometido, simplemente castigar a alguien, por ejemplo. Luego tenemos según la acción cometida, delito por comisión. Ocurre cuando el delincuente ha cometido por mano propia el crimen, es decir, es responsable de la acción. O delito por omisión. Ocurre cuando el crimen es consecuencia de una inacción del delincuente, es decir, de algo que no hizo o que permitió que ocurriese. Puede ser de los dos tipos a la vez. Por ejemplo, una persona que manda a matar a otra se le considera un delincuente, porque, aunque no haya sido el autor de los hechos, sigue siendo imputable. Según el delincuente, puede ser delito especial. Lo podría haber cometido solo alguien en una posición privilegiada o que tenga mayor poder. Luego tenemos el delito común. Lo habría podido hacer cualquier ciudadano ordinario. Pero ahora hablemos de el delincuente, autor de una infracción, es decir, de cualquier acto previsto y castigado por la ley penal y que puede ser objeto de una investigación en este campo. En un concepto general, el delincuente es la persona que ha cometido un delito. El estudio delincuente es
emprendido en criminología según distintos criterios que dan origen a los grupos y ramas en las que se divide. Newman, Friedman y Hollinger son concluyentes respecto a la trascendencia del mundo circundante, que se puede resumir sus opiniones diciendo que aquello que la herencia hace, también el ambiente puede hacerlo. Ya Romanowski dividió los elementos del ambiente según su influencia sobre el delincuente, afirmando la existencia de 4 factores fundamentales. Primero, la falta de medios de subsistencia, la falta de educación, la falta de vigilancia o la falta de justicia, que genera que el delincuente pueda o no cometer actos de crimen. Pero ahora hablemos de sus relaciones sociales. Son aquellos factores que condicionan a la delincuencia, sobresalen con respecto a otros, dada la continua acción del hombre en la sociedad y la interacción entre los sujetos que en ella se desarrollan, conviviendo a diario bajo los mismos patrones de conducta y similares hábitos. Dentro de estos factores sociales se tiene el espacio social. Aquellos factores estáticos que se relacionan con una cultura y un medio geográfico determinado. La cultura comprende hechos sociales en una sociedad determinada con el uso reiterado. Por ejemplo, hablamos de la cultura, de la religión, de eventos sociopolíticos e incluso de lo que sigue ahora, que es el barrio, comprendido con el límite político establecido por las autoridades o bien el entorno en el que se mueve cada persona a diario, de que el círculo social en que se interactúe es fuera de ese territorio. Luego hablamos del alojamiento, el hogar, la convivencia interna, que complementan en gran medida los factores espaciales que condicionan a la delincuencia, quiere decir, en lugares donde viven, por ejemplo, un país determinado o territorios determinados de ese país, más que nada en lugares de bajos recursos o con población mayormente de bajos recursos. Pero ahora terminemos con uno de los pasos más importantes, la educación. La educación es fundamental, es dada por los padres, la escuela, complementada a la formación del individuo. La educación recibida por el delincuente tiene una profunda relación con la peligrosidad, es decir, con la posibilidad de reintegración criminal, pues los que han crecido en un medio de vicio o criminalidad lo toman como una cosa normal de todos los días, aunque lo repruebe la sociedad. Incluso los conocimientos técnicos y científicos adquiridos por la educación son utilizados para perfeccionar sus actividades criminales. Es importante reconocer que aunque si bien las personas puedan salir mayormente criminales al estar en lugares donde no se condicionan buenas relaciones de vida o buenos ingresos o buenas formas de conocer, alguna forma de salir de la pobreza, no condicionan a que todo sea por igual. Hay criminales que pueden llegar a ser de clases altas o de clases medias, que aunque hayan tenido una buena formación o una buena educación, llegan a cometer actos de delincuencia, ya que eso se basa, por ejemplo, en lo que sigue, que es la moralidad de los delincuentes. Los delincuentes no están desprovistos de moral, sino solo excepcionalmente. Prueba de ello, por ejemplo, son los asesinos, los violadores o abusadores sexuales y los ladrones, que se desprecian mutuamente por su baja moralidad desde su visión de la vida. Cada criminal tiene una moralidad que sigue, por ejemplo, adultos que no harían nada contra un niño o incluso niños que con no tener una buena personalidad o una buena base moral, pueden llegar a cometer actos que no están bajo su conciencia, pero como han percibido como algo normal toda su vida, llegan a cometer. Luego tenemos el grado de la religiosidad. Algunos delincuentes intentan justificar sus actos con la creencia religiosa que los ha motivado a realizarlos, existiendo inclusive sectas religiosas ligadas a tales efectos. En las sectas religiosas se habla, por ejemplo, de la coerción, la manipulación o la segregación de personas. Esto quiere decir que usan ciertos métodos manipuladores para hacer crímenes con esas personas que están dentro de ella. Luego tenemos la economía, que son las condiciones materiales, son individualmente condicionantes e individuales. En este plano que la economía juega un rol como factor condicionante de la delincuencia. ¿Qué quiere decir? Que la persona, cuando se ve acorralada en situaciones en las que conseguir dinero es muy difícil, puede llegar a cometer trabajos que no son moralmente buenos o que llevaría a cometer crimen. Por ejemplo, el narcotráfico, la red de personas e incluso asesinatos por encargo.
entre otras actividades criminales. Por eso es importante comprender por qué la delincuencia y el crimen y el delincuente están relacionados, comprender sus factores sociales, sus factores que son más allá, por ejemplo, en qué país viven, si están en guerra, si no conocen otra cosa que no sea el crimen, que debemos, antes de hacer un juicio a una persona que ha hecho un crimen, debemos saber por qué hizo este crimen, no justificarlo, eso no es justificable. Si haces una consecuencia mala hacia otra persona, deben haber consecuencias de tipo legal, pero es importante reconocer que todos somos seres humanos y que no somos perfectos. Por lo tanto, conocer por qué son estas causas es lo más importante. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Gracias.